básicamente qué dificultades tuvieron con el laboratorio, eh, en qué pudieron avanzar, si pudieron crear la base de datos de acuerdo a la información que les envié. Eh, yo les envié a ustedes ya el modelo construido, entonces para ver cómo les fue con llevando pues ese modelo construido al gestor de base de datos, al sistema gestor de base de datos. Les quisiera de pronto, pues nada, me imagino que pues para eso se conectaron también hoy, para que podamos aclarar esas dudas. Entonces, les doy el espacio, el que quiera compartir pantalla, tiene el espacio para compartir pantalla. Así haya sido exitosa el ejercicio, les haya funcionado bien, mostrarnos qué trabajaron, qué alcanzaron a hacer, herramientas instaladas, alcanzaron a crear su primera base de datos, alcanzaron a crear sus primeras tablas. Entonces, bueno, si quieren, alcen la mano y vamos viendo quién nos va mostrando. María, bueno, comparte pantalla, por favor. No te escucho, María. María C. ¿En serio nadie dice el laboratorio? No puedo creer. Bueno, mentira, sí lo puedo creer. Bueno, muchachos, les voy a dar 10 minutos para que preparen sus máquinas y vamos a hacer un ejercicio en vivo, ¿listo? Entonces les voy a dar 10 minutos para que preparen sus herramientas. Si no hay herramientas preparadas, damos por finalizada la sesión y ustedes siguen con el estudio. Yo les envío el material y ustedes siguen con el trabajo, ¿listo? Entonces les voy a dar 10 minutos para que preparen sus herramientas.
Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, profe, ¿me escuchan? Profe, disculpe, muy buenas noches, ¿me escucha? Listo, muchachos. Entonces, bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Quién nos quiere compartir para hacer el ejercicio? Bueno, así no están en el computador, ¿qué lograron hacer? ¿Qué dificultades tuvieron? Bueno, cuéntenme, hablemos, ¿qué dificultades se les presentaron? Eh, Profe, no, mira que en este punto, cuando estaba haciendo el ejercicio, instalando la herramienta, cuando intenté crear mi primera tabla, cuando intenté hacer esto, lo otro, me pasó esto. Cuéntenme, no importa, si no me muestren, hablemos. ¿Qué experiencia tuvieron frente a esos ejercicios o frente a la instalación de la herramienta? Esta vaina no se aprende por obra y gracia del Señor. Esta vaina no llega a la cabeza porque sí. Esta vaina se aprende es haciendo. Entonces, bueno, yo sé que juiciosos lo hicieron. Entonces, hablemos un poco de la experiencia. María, sí señora, tienes la mano levantada. Profe, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí señora, te escucho. Ay, qué pena, profesor. Lo que pasa es que estoy teniendo un inconveniente con la conexión, que no les logro escuchar, no me logro conectar, se me ha hecho como complicado. Sí señora, ya te escuchamos. Gracias, profe. Bueno, profe, yo tuve un inconveniente a la hora de instalarlo y de como entrelazar la base de datos. Inclusive no lo pude hacer desde mi ordenador, me tocó hacerlo desde otro que sí me lo permitió. No sé por qué, es más, yo te envié, ¿se acuerda que te envié las fotos y te expliqué el por qué Ajá. no me permitía? De ninguna manera pude, de ninguna manera fue posible, no sé, me dice que hay como otro software que está ocupando como el espacio donde normalmente se como que se descarga. Entonces Ujú, no pude hacerlo desde mi ordenador, entonces me tocó, bueno, desde mi computador, entonces me tocó hacerlo desde otro, pero sí creé la base de datos. ujú. Listo, perfecto.
Listo, sí, lo que pasa es que esas herramientas, ahí es donde uno comienza a hacer cancha y es en la instalación de herramientas. Nosotros nos tenemos que volver muy buenos en el uso de herramientas y en la instalación de herramientas nuevas. Si no, toca buscar cómo instalarla, ¿sí? Si no, toca buscar cómo soluciono X o Y error. Nos toca volvernos bueno en eso. O sea, en el día a día vamos a tener que hacerlo, ¿sí? Vamos a llegar a un equipo nuevo donde estén utilizando X o Y herramienta, pues tengo que instalarla, ¿sí? Me van a decir es esta herramienta, y tengo que buscar la forma de instalarla, la forma de utilizar esa herramienta. Y eso va a pasar en el día a día. Los que vayan a ser desarrolladores o los que vayan a estar en algún punto del ciclo de vida del desarrollo, ¿sí? Y ojalá sean todos. Entonces, eso es importante, por eso era importante esa práctica. Bueno, ya quisiera yo que fuera presencial para haberles hecho una evaluación en estos momentos, porque sé que, y lo más triste que pasa en estos tecnólogos es que del 100% de personas que se matriculan se gradúan dos, tres, ¿sí? Entonces uno dice muy triste porque no aprovechamos un tecnólogo tan bueno, pero bueno, ya ustedes revisarán. Bueno, entonces nosotros vamos con el script de la base de datos. Eh, yo voy a hacer una explicación rápida, ¿sí? Rápida, y ya damos por terminado ese tema hoy. Ya ustedes, yo les voy a compartir material y ustedes siguen por su cuenta, ¿listo? Si bien terminábamos el 30 de marzo, la evidencia va hasta el 30 de marzo, la explicación la termino el día de hoy. Si hay dudas, ya saben, se pueden conectar, me escriben si hay alguna duda, ¿listo? Las tres evidencias que están relacionadas a DDL, a la creación de la estructura y al script de base de datos, se finaliza hoy la explicación, ¿listo? Entonces, vamos a terminar el día de hoy esa explicación. ¿Cómo la vamos a terminar? Con la generación de restricciones. ¿Listo? Ya ustedes se apoyan, yo les voy a compartir material. De hecho, ya les compartí el primer material que fue W3 School y les voy a compartir otro tipo de material para que puedan ustedes, bueno, les he compartido enlaces y demás para que puedan continuar digamos, con la explicación o con el estudio temático. Entonces, voy a abrir SAM por acá, voy a abrir SAM Control. Ya la grabación está por acá, entonces voy a correr el Apache, voy a correr por ahora, lo que me importa es el MySQL y voy a abrir el Workbench. ¿Listo? Voy a abrir el Workbench por acá. Pues acá tengo el Workbench. Tengo acá mi instancia. Y vamos a abrir acá el nuevo. Yo ya tenía la base de datos anterior. Yo había creado una base de datos acá. Ya les había explicado la clase anterior que había creado una base de datos que se llama biblioteca, súper sencilla, que había creado una tabla que se llama libro. Nosotros habíamos hecho, regálenme un segundito por acá, no, regálenme un momentico, regálenme un momentico por acá. Eh, Anso, ejercicio, sistema de base de datos, solución de ejercicio. Listo. Nosotros por acá teníamos, yo les había pasado a ustedes la solución, ¿cierto? Entonces teníamos una tablita que se llamaba libros con todos estos atributos, y esos atributos ya tenían su tipo de dato y ya tenían si correspondía a una clave foránea o no, ¿sí? Entonces vamos a identificar acá que tenemos que este libro, esta, ¿qué? Esta tabla, qué pena, o ese objeto, pues, o esta entidad, tiene algunos atributos. ID libro, el título, el ISBN, tiene el año de publicación, tiene el número de páginas, tiene el resumen, tiene el ID editorial. Y fíjense que estos son claves foráneas. Pero para poder relacionar estas claves foráneas, estos atributos como clave foránea, tiene que sí o sí existir la llave primaria, ¿sí? Tiene que existir la llave foránea. Entonces vamos a hacer el ejercicio con esta tabla completa pegándole a todas estas claves foráneas, que es el tipo de libro,
es el país de publicación del libro y es el ID distante y el ID editorial. ¿Listo? Vamos a hacer todo este ejercicio con esta sola tabla. ¿Qué vamos a encontrar acá? Que a esta tabla al libro le van a llegar 4 atributos. ¿Sí? ¿Listo? Ese es el ejercicio que vamos a hacer y con eso terminamos. Regáleme un momento, por favor. Listo. Perfecto, muchachos. Vuelvo por acá. Entonces, esta vaina, regálame un momentico. Un segundito que está viendo acá. Listo. Entonces vuelvo acá al Workbench. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como les dije con esta tabla, pero entonces tendríamos que tener antes la tabla de editorial, la tabla de estante, la tabla de libro y la tabla de tipo libro y la tabla de país libro. Estos cuatro atributos tienen una restricción, un constraint que es el foreign key, sí, clave foránea. Entonces, acá básicamente nosotros lo que podríamos hacer es, nosotros ya tenemos una tabla libre, ¿sí? Vamos a hacerlo de las dos maneras y es haciendo el alter, esto es simplemente DDL, haciendo el alter y haciendo simplemente el create sencillo. Entonces yo acá tengo ID libro, yo tengo el nombre, ¿sí? Yo tengo la tabla nombre, por ejemplo, acá se llama título, ¿sí? Vamos a ver la primera práctica acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiarle esto me quedó como nombre, ¿sí? Eso me quedó como nombre y el campo se llamaba título. ¿Sí? El campo se llamaba título. Entonces, acá básicamente lo que hago yo es eh, alterar, ¿cierto? Alterar un campo, alterar un campo. Entonces, vamos a ver una de las sentencias. Ya vimos el create database, el create table. Entonces, digamos que una de las sentencias es alter table, es alterar tabla. Entonces, vamos a alterar la tabla libro. Súper sencillo. Entonces, alter table, entonces alteramos la tabla libre, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el nombre de una columna. Entonces, change, ¿sí? Change column, acá voy a decirle un change column. Entonces voy a cambiar ¿qué? Voy a cambiar entonces, este nombre es nombre, ¿sí? Nombre, ¿por qué lo voy a cambiar? Entonces lo voy a cambiar por, ¿qué título era que se llamaba? Por título. Entonces, título, ¿sí? Y acá le voy a decir básicamente qué tipo de dato es. Entonces, varchar, y le voy a decir que este es varchar 250, ¿sí? Y punto y coma. Entonces, acá lo que estoy haciendo es alterar de la tabla libro, ¿sí? Esta tabla, y le estoy diciendo, cámbieme este nombre por título. Y sí o sí le tengo que mandar las características, que en este caso sería la restricción, y solamente la restricción, ¿cuál va a ser? Que es una cadena de texto de 250 caracteres. Acá le voy a dar, y me apareció el chulito verde acá, la parte inferior. Si yo me ubico acá en la tabla libro, en esta parte de acá donde están los esquemas, mira que ya lo que voy a ver acá es título, mira.
¿sí? Entonces lo que voy a ver acá es título, ya no me va a aparecer un nombre. ¿Listo? Entonces, para mi script, acá lo que voy a hacer es simplemente colocar título y voy a quitar este alto. ¿Por qué el script? Porque este script que ustedes van a ir construyendo acá es el script que ustedes me van a enviar a mí de su base de datos, ¿vale? Este es el script que ustedes me van a enviar. Entonces, lo que voy a hacer acá es, básicamente vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacer un drop sobre esta base de datos, ¿vale? Vamos a hacer un drop sobre esta base de datos, clic derecho la voy a eliminar totalmente, drop y drop now. Entonces, acá en este momento ya la base de datos no existe, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es crear desde cero todo, entonces voy a crear mi base de datos, creo la base de datos aquí, y ahí me quedó la base de datos creada. ¿Sí? Esto simplemente es para crear la base de datos acá y poder insertar los registros que me faltan. Entonces, tengo ID libro, título, ICBN, ICBN. Cuando tengamos datos, eso no lo puedo hacer, ¿no? Acá porque no estoy haciendo datos, apenas estoy en la construcción. Entonces, año publicación. Entonces, esto es año publicación. Entonces, regálame un segundito acá. Entonces, año publicación, y vamos a decirle que esto es un entero, ¿sí? Vamos a decirle un entero de cuántos. Vamos a decirle que un entero pequeño de 10 caracteres. No, no se van a ir más. De hecho, son muchos. Nunca vamos a contar un año con más de 10 caracteres. El otro es número de página, ¿sí? Número de páginas. Lo mismo, entonces va a ser un entero de cuántos, de 10 caracteres también. No van a haber páginas con más de 10 caracteres. Coma. Fíjense que acá lo único que estoy haciendo es reescribir esta vaina. Resumen. ¿Sí? Los caracteres, yo les envío a ustedes, por eso les digo, cuando uno tiene esto, pues es muy sencillo. Resumen, esto es un text, vamos a decir un varchar de 400 caracteres. ¿Sí? Y vamos a decir entonces, ahí sí vienen los IDs, ¿sí? Viene el ID editorial, el ID estante, el ID país libro y el ID tipo libro. ¿Listo? Entonces, estos señores de acá, ¿qué son? Simplemente llaves foráneas, ¿sí? Foreign key. Entonces lo vamos a dejar por ahí porque por ahora no tenemos creada ni la editorial, ni el estante, ni el país libro, ni la tabla que va a contener. Recuerden que para que esto sea una clave foránea debe existir la referencia de relación, que es la tabla donde se encuentra la clave primaria. Entonces acá lo que voy a decir es, paso a este cantidad total, cantidad total. Esto es un entero. Es un entero, le vamos a decir que es un entero también de 10 porque hayan cifras más de 10 caracteres, y el otro es la cantidad disponible. ¿Sí? Esto simplemente es para hablar disponibilidad, es cantidad disponible. ¿Sí? Esto es un entero, también vamos a decirle que de 10 caracteres, no le vamos a colocar más. Listo, en este punto yo ya tengo definida mi tablita, pero sin las referencias. ¿Sí? Yo puedo decirle acá, crear, ¿sí? Creo mi tablita. Mi tablita en este momento está creada acá. Aquí están los valores, ¿sí? Están las restricciones, por ejemplo, ¿qué restricciones utilizamos? El not null, ¿sí? Ah, bueno, acá podríamos, por ejemplo, número de páginas not null, resumen not null. Por defecto, este señor los deja null, por defecto. Entonces, si los quiero not null, debo pasarle el valor not null. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a proceder a utilizar y a crear estos elementos para la llave foráneas. Entonces, voy a crear editorial. Entonces, me voy a ir a esta editorial. De hecho, yo acá le puedo dar sombreado y me voy a ir a esta editorial. Editorial. Editoriales. Acá está la editorial. Entonces, la editorial tiene 4 atributos. Uno, dos, tres, 4 atributos. Vamos a crear esa tablita. Entonces, lo mismo. Create table editorial. Sí, Create Table Editorial. Acá estoy utilizando en punto y coma en SQL siempre que yo termino una sentencia, un bloque, va punto y coma. Mira que el punto y coma acá porque es una acción. Crea la base de datos, crea la tabla, es una acción, va al punto y coma, ¿listo? Para que no tengamos problemas con el script que ustedes me vayan a compartir de su base de datos. Entonces, primer valor, ID editorial. Es ID editorial. La vaina dice que es un entero, que es una clave primaria y es un autoincremental, ¿cierto? Entonces, es un entero, vamos a decirle que un entero
¿Qué será? ¿Cuántas editoriales pueden existir? Vamos a decirle que de 50 caracteres no van a existir más. Es auto increment y es primary key. ¿Sí? Primary key. Auto increment primary key. Listo. Vamos con el segundo elemento. Dice que es nombre. Nombre de la editorial. Es un varchar de 100, dice ahí. Vamos. Esto es un varchar de 100 caracteres. Este varchar de 100 caracteres dice que es único, ¿sí? Es un nombre único y es un no nulo. ¿Qué me está diciendo? Es unique y not nulo. ¿Listo? Un no nulo. Listo. Después viene dirección, un varchar de 255 caracteres. Dirección, un varchar de 250 caracteres, dice ahí. ¿Listo? Y después viene sitio web, lo mismo. Sitio web, un varchar de 255 caracteres. Entonces podríamos más bien decirle URL web, ¿sí? Varchar de 255 caracteres. Listo. Ahí tengo mi otra tablita. ¿Qué hago? Selecciono la tablita y la ejecuto. Listo, acá me está diciendo que perfecto, que estuvo bien, que creé la tablita. Si yo voy a actualizo en este circulito acá con este peñoncito, mira que aparece editorial y libro, ¿vale? ¿Qué aparece? El valor único en negrilla y la ID editorial como llave primaria. Listo, ya tengo los dos. Vamos a mi siguiente a identificar. Entonces acá digo editorial, ya quedó chequeada. Estantes, era la otra. Vamos a crear la tabla de estantes. ¿Sí? Entonces editorial, vamos a crear la tabla create table estante. ¿Sí? Es para ver cómo, dónde está ubicado ese libro. Estante. Entonces acá va a ir ID estante. Y acá me dice que es un entero, clave primaria o incremental. Pues vamos a decir que es un entero, vamos a decir que esto más de 50 caracteres no va a tener. Acá no hay problema que yo, por ejemplo, escriba primero el primary key y después el autoincrement. ¿Sí? No hay problema con la escritura de las restricciones. El segundo es el número estante, es un varchar de 10. Entonces, número estante es un varchar de 10. ¿Sí? Es un varchar de 10. Después viene la sección, es un varchar de 50. Sección. Sección es un varchar de 50 caracteres. Listo. Ahí tengo mi segunda tablita, que se llama estante. Entonces voy a coger y churulum, ejecuto esta tabla acá y le voy a caer el rayito. Listo. Tengo mi otra tabla creada. Ya tengo tres tablas creadas. Esto no tiene, digamos, como... Después se vuelve como muy mecánico, ¿vale? Entonces viene la tabla países. Entonces, create table países. Ah, bueno, esto no tiene problema. Esto no tiene, vamos a darle país. A mí me gusta más utilizar el singular, qué pena. País. Entonces, ID país. Esto no hay problema que yo escriba en mayúscula. Ah, ¿qué problemas tiene esto? Por ejemplo, que yo escriba ID país así, eso sí me va a generar error. Por ejemplo, creo que ID numeral país no se puede. Entonces les recomiendo siempre con el rayal piso. Es lo mismo, entero, clave primaria autoincremental. Es un entero, vamos a decirle que de 50 eso no va a tener más de 50. Autoincremental y primary key. Listo. Primary key. Listo. Coma. Y el siguiente es el nombre del país. Listo. Eso es un varchar 100 único y no nulo. Entonces, nombre, país, un varchar. Vamos a decirle que un varchar de 100 caracteres. Ahí me dice cuántos caracteres. 100 caracteres. Sí. Único, unique y not null. ¿Listo? O sea, es obligatorio. Listo. Entonces acá punto y coma y creo mi otra tablita. ¿Listo? Entonces tenemos la otra tablita que se llama países. Y la otra, vamos a subirnos un poquito acá porque no recuerdo, editorial, estante, país y tipo de libro. Es la otra tabla que necesitamos que sea referencia. Es esta. Es tipo libro. Vamos a decirle tipo libro. Es eso. Bueno, les decía que esto no tiene problema, yo le puedo escribir esto en minúscula, ¿sí? Create table, tipo, libro.
tipo libro, ID tipo libro, ID tipo libro, entero, clave primaria autoincremental. Pues entero, vamos a decirle que es 50 caracteres, autoincremental, primary key. ¿Sí? Listo, el otro es nombre, único, no null, nombre tipo. Entonces, nombre tipo. Entonces, un varchar de 50, un varchar de 50 caracteres y unique y not null. Listo, tengo mi cuarta tabla. Listo, entonces acá yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Fíjense que esta tabla, la tabla, todas estas tablas, a que es tipo libro, país, estante, editorial, van a llegar con su llave primaria hacia la tabla libro como llave foránea. Listo, eso se los expliqué por allá en un Excel. Entonces acá están estas cuatro llavecitas, son foráneas. Para que sean llaves foráneas debe existir una tabla de referencia, en este caso su llave primaria. Vamos a hacer algo acá y hay un diagramador. Acá hay un diagramador en MySQL Workbench. Acá en la parte superior hay una casita. Acá en este home. Y acá hay como un símbolo del diagrama relacional. Acá le doy clic. Fíjense que esto me permite construir módulos relacionales a partir de una base de datos ya construida. ¿Cómo se llama mi base de datos? Database Biblioteca. Entonces vamos a diagramar esto a ver cómo se ve. Entonces vamos acá al diagramita, acá donde dice Models. En la flechita, damos clic y acá dice creada a partir de un script o creada a partir de una base de datos. Le voy a decir que a partir de una base de datos. Es create Air Model from Database. Entonces le voy a dar acá. Esto simplemente es decirle siguiente, siguiente, y acá busco mi base de datos. Entonces se llama Database Biblioteca. Así se llama mi base de datos. Yo la selecciono, le doy siguiente y él me dice que hay 5 objetos, ¿sí? En este caso para mí son 5 tablas. Se llaman objetos 5 tablas. Y le voy a dar next y le voy a dar finalizar. Aquí están mis 5 tablas, mírenlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Que estas 5 tablas lleguen a la tabla libro, ¿sí? Estas 5 tablas lleguen con una relación a la tabla libro. Entonces voy a construir esa relación, pero lo vamos a hacer desde el código, ¿listo? Desde el código, desde SQL. Listo, entonces seguimos con nuestro script. Recuerden que ustedes tienen que guardar este script. ¿Cómo lo guardan? Simplemente file, save, ¿sí? Acá dice save script. Ustedes buscan una ruta donde lo quieran guardar y ustedes le colocan acá script, ¿sí? Script, PDD, proyecto, ¿sí? Proyecto Sena, si quieren. Y lo guardan, lo va a guardar en descargas y fíjense que él lo guarda como un punto SQL, ¿listo? Como un punto SQL y le dan guardar. Yo lo voy a guardar ahí en descargas, lo voy a guardar. Vamos a ir aquí a descargas y acá está, mira, scriptbdd.sql. Este es el script que ustedes me deben compartir. Que cuando yo coja y lo corra ya en mi equipo, prrr, le dé hasta acá. Bueno, este show database era un ejercicio. Que cuando yo diga, prrr, lo corro acá y lo voy a ejecutar, me corra y me cree la base de datos sin ningún problema. ¿Listo? Por eso lo estamos creando en Node. Vamos a crear esa restricción o esa llave foráneas. ¿Sí? Esas llaves foráneas, ¿cómo se agregan? Lo que tengo que hacer es un alter. ¿Recuerdan que ahorita, hace rato al inicio, hicimos un alter para modificar el nombre de un atributo? En este caso, vamos a crear un alter para incluir esos atributos, estos 4 atributos, uno, dos, tres, 4 atributos, los vamos a incluir a esa tabla, pero esos atributos van a tener una restricción. ¿Cuál es la restricción que van a tener esos atributos? La restricción que va a tener ese atributo es que van, digamos, la restricción, recuerden que es esto, auto increment, primary key, ¿sí? La restricción o el constraint que va a tener ese atributo es que va a ser una llave foránea, ¿sí? Entonces vamos a crearlo. Entonces, alter table, vamos a alterar ¿qué? La tabla libros porque es donde vamos a incluir esos atributos que son llave foránea. Entonces acá le voy a decir alter table y acá voy a utilizar la cláusula add. Vamos a agregar. ¿Qué voy a agregar? Bueno, yo lo voy a escribir así en orden. Vamos a agregar un campo, ¿cierto? Vamos a agregar primero, o hagamos, agreguemos los campos. Entonces puedo yo agregar todos los campos que quiera. Entonces voy a agregar ¿cuál campo? Vamos a agregar los campos.
¿Listo? Entonces voy a agregar ID editorial. Primero lo vamos a agregar al ID editorial. Vamos a agregar ID editorial. Pues este ID editorial yo lo había podido ingresar acá, ¿sí? Yo lo había podido comenzar a escribir acá y después construía la llave foránea, ¿sí? Eso lo había podido hacer. Pero vamos a esperar para que pudiéramos ver el alter y cómo agregaba un nuevo campo, ¿sí? Cómo agregaba una nueva columna, cómo agregaba una nueva columna. ¿Listo? Entonces vamos a agregar esa nueva columna que se llama ID editorial. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que este tipo de dato que va a ser la llave foránea, tiene que tener el mismo tipo de datos de la tabla donde es llave primaria. Miren, acá está la llave primaria y lo vamos a incluir como llave foránea, tiene que tener el mismo tipo de dato, en este caso, un entero 50. Entonces acá le va a decir que es un entero 50. Vamos a ir acá a la tabla, mira que acá me dice que es entero clave foránea, ¿vale? Creo que a todos les coloqué yo 50 caracteres, coma, ¿sí? Yo acá puedo agregar otro campo, lo vamos a colocar en minúscula, para que se den cuenta que digamos que no afecta, y voy a agregar ID estante. ID estante, ID estante está por acá, y es un entero 50 también, ¿sí? Vamos a copiar y pegar esto acá, coma, add, ¿sí? Vamos a colocar todo esto en minúscula como para que se llame. Igual lo mismo, agrego entonces el ID país libro. Sí, ID país libre. Entero, país libre es un entero 50 también. Un entero 50. Y vamos a agregar el otro que es ID tipo libre. Que es un entero 50. ID tipo libre, ahí arribita lo estoy viendo, tipo 50. Punto y coma. Y si yo, miren que la tabla libro, vamos acá, la tabla libro no están estos valores de llave foránea, ¿no? No están, lo vamos a insertar apenas como atributo. Y después lo que vamos a hacer es crearle la llave foránea. De hecho, yo lo podría hacer acá mismo, ¿listo? Pero voy a explicárselo de esta manera, ya después usted, dentro de su exploración, van viendo que se puede ir incluyendo, ¿listo? Dentro de su curiosidad. Entonces acá lo voy a agregar, me generó el verdecito acá. Si yo vuelvo a darle acá a actualizar al libro, mira que acá están los cuatro campos: ID editorial, ID estante, ID país libro, ID tipo libro. Están los cuatro atributos acá, pero todavía no son llave foránea, ¿sí? Todavía no son llave foránea. Sigue apareciendo esta vaina sin relación. Entonces ahora sí vamos a crear las llaves foráneas. Entonces, alter table, alter table, y vamos a alterar la tabla ¿cuál? La tabla libro. ¿Qué vamos a alterar? Este campo es la llave foránea, ¿cierto? Este campo es la llave foránea y existe una referencia donde se encuentra la llave primaria. En este caso, ¿cuál es la referencia? La tabla donde se encuentra la llave primaria, el primary key, este. Entonces, alter table libro y vamos a agregar, es lo mismo, vamos a agregar los constraints. Voy a agregar los constraints. Entonces, add constraint, ¿sí? Así se escribe, entonces aprendas en la sintaxis. Yo le voy a colocar un nombre, se debe indexar o se debe identificar la llave foránea. Yo le debo colocar un nombre a esa llave foránea. ¿Yo cómo las identifico normalmente dentro de mi estándar? FK, que significa Foreign Key, y le coloco las tablas que se van a relacionar. Entonces voy a comenzar con editorial. Entonces voy a relacionar la tabla libro, editorial, ¿sí? Entonces esas son las tablas. ¿Esto qué es? Esto simplemente es una identificación de la llave foránea. No hace nada más, ¿sí? Eso no hace nada más. Listo, viene constraint, después viene, este es el nombre del constraint, como les digo, esto no hace absolutamente nada, ¿sí? Esto no hace nada, esto no nos va a generar ningún error. O digamos que no nos va a servir sino para identificar la llave foránea. Nomás ahorita les muestro por dónde lo podemos ver. Ahora sí viene la palabra reservada foreign key. ¿Y cuál es la llave foránea? ¿Sí? La llave foránea, ¿cómo se llama? ID editorial, ¿sí? El nombre de la llave foránea es ID editorial, ¿vale? Algunas literaturas hablan de que esto se debe colocar en paréntesis. ¿Listo? Después viene, cuando yo ya tengo básicamente identificada mi llave foránea, ahora sí viene la referencia de la llave primaria. Pues reference, ¿sí? Esto simplemente es sintaxis, esto no es como se escribe. Entonces, recuerden que estoy relacionando libro con editorial. Entonces voy a la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama editorial y el campo se llama ID editorial. Tienen el mismo nombre. Pues editorial y el campo se llama
el campo se llama ID editorial. ¿Listo? Tabla, la tabla y la llave primaria. Entonces, esa es la referencia, ese es el que me va a servir para referenciar esos dos campos. ¿Listo? Después vienen otros temas que les voy a dejar para que investiguen y es digamos, como la acción que se debe realizar. Bueno, un tema más adicional de integridad referencial. Listo, acá yo puedo punto y coma y yo agrego la primera relación. Entonces yo puedo seguir haciendo acá add, puedo colocar coma acá, y acá puedo seguir agregando la otra, ¿sí? La otra referencia. Pero entonces voy a agregar nomás esa referencia y ahorita lo seguimos haciendo para que podamos ver lo que sucedió. Punto y coma y le voy a dar a ejecutar a esto. Borramos esto y me apareció en verdecito. ¿Esto qué hizo? Esto básicamente dice, altéreme la tabla libro y agrégueme un constraint. ¿Sí? Un constraint es una restricción. De hecho, yo puedo agregar un constraint llave primaria. Si se me olvidó acá relacionarle llave primaria a esto, pues puedo crear una llave primaria. Acá voy a crear es una llave foránea. Entonces, esto es una identificación del foreign key. Entonces, yo, como les digo, yo siempre lo identifico FK, el nombre, que es el nombre de la tabla que voy a editar y el nombre de la tabla donde se encuentra la referencia a la llave primaria, que en este caso es la tabla editorial. Foreign key, palabra reservada. ¿Cuál es el nombre de la llave foránea? Dentro de la tabla libro. ¿Sí? La llave foránea dentro de la tabla libro. Después viene la referencia. La referencia es la tabla donde se encuentra la llave primaria. Entonces, tabla donde se encuentra la llave primaria, con sus respectivos nombres. Vamos a cerrar este diagrama. Esto me toca volverlo a generar. Entonces, le voy a dar acá, sin crear a través de la base de datos. Lo mismo que hicimos ahora. Siguiente, siguiente. Database biblioteca siguiente, siguiente, execute. Listo. Next. Finish. Mira la tabla que acabamos de relacionar. Mira. Entonces acabamos de relacionar dos campos. Mira, si yo me ubico sobre la flecha en amarillito, están los dos campos que acabo de relacionar. Llave primaria y editorial, ¿sí? Llave primaria y editorial, mira, azulito. Y llave foránea, ahí está en verde, ID editorial, llave foránea. ¿Listo? Y hay una relación de que yo les decía, esto es una referencia que se llama pata de gallina. Mira, de uno a muchos. Esto acá, la patica así como de pata de gallina, referencia al muchos. Y acá es de uno a muchos. A uno o a muchos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso básicamente es lo que acabamos de hacer, pero el objetivo es relacionar todas las tablas. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente me voy a copiar esto, control C, y voy a crear las de todos. Entonces, libro, entonces la que ahorita voy a relacionar es libro con estante. Estante. ¿Cómo se llama el ID? Entonces se llama ID estante. ID estante. ¿Y la tabla cómo se llama? La tabla se llama estante. Y el nombre de la tabla de la llave primaria es el mismo. Listo. ID estante. Vamos a ejecutarlo y ahí ya lo tengo en verde. Listo. Entonces acabo de relacionar estante. Qué me hace esto tan sencillo? Pues que yo ya tengo el modelo en el Word, súper sencillo, y ya tengo las tablas creadas. ¿Cuál es la otra que voy a crear? Entonces ya creé estante, voy a crear país libro. Entonces acá es país, país, libro. Entonces acá, ¿cómo se llama Entonces, ahí la llave foránea, ID país libro, ID país libro. Y la tabla se llama país. La tabla se llama país, ¿sí? Y el campo de llave primaria se llama ID país libro. Vamos a crear esto y me apareció en rojo. Mira, acá estoy teniendo un error. Me está diciendo, hay un error acá. Puede ser con el nombre de algún ID. Vamos a ver. Sí, acá me está diciendo que create table database biblioteca foreign key constraint incorrect format. No será disculpe, no será el de País Libro el que está como mal. El ID país libro, bueno, vamos a ver. Entonces, esta es la llave foránea, ID país libro, ¿cierto? Entonces acá, foreign key, ID país libro. Dentro de la tabla país se llama ID país, no es ID país libre. ¿Sí? Entonces acá cambia la cosa. Llave foránea y esta es la llave primaria de la tabla de referencia, que es la tabla papá, llamémoslo así. Vamos esto y allá me salió en verde. ¿Listo?
Llave foránea se llama ID país libro, que es de la tabla libro. Ponémoslo acá. ID país libro, acá abajo. Y de la tabla país, la llave primaria se llama ID país. ¿Sí? De la tabla país, ahí se llama ID país. Listo, ya lo tenemos creado. Creo que esto falta una relación. Una relación que se llama país libro y nos falta, eh, subí mucho, tipo libro, ID tipo libro. Entonces, ID tipo libro, ID tipo libro acá. Y de la tabla libro se llama, acá lo mismo, se llama, la tabla de referencia se llama libro y el ID se llama ID libro. ¿Sí? Ustedes pueden coger, seleccionan control C, control V y acá lo seleccionamos. ¿Sí? Y me está diciendo también que estoy duplicando el nombre del FK. Me está diciendo duplicate keyname FK libro país libro, porque acá no estoy cambiando el nombre del FK. Y el nombre del FK es acá tipo libro. ¿Sí? Acá el FK lo estoy repitiendo, entonces, porque copié y pegué, ¿no? Entonces corremos y acá me salió ya en verde. Vamos a volver a generar ese modelo relacional. El objetivo es que pues ustedes se conecten con su máquina, pues que hagamos el ejercicio, que sigamos el paso a paso, pero como no hay máquinas, entonces ustedes después ven la grabación, ¿listo? Entonces, database biblioteca, voy a generarla acá, siguiente, siguiente, ejecutar, siguiente y finaliza. Mira que me quedó por fuera tipo libro, ¿qué habrá pasado con tipo libro? Mira, está estante, país y tipo libro, mira lo que acabo de hacer con tipo libro. ¿Sí? Sí, mira lo que acabo de hacer, mira que se relacionó tipo libro con la misma ID libro, mira. ¿Saben que estoy relacionando lo amarillo ahí? ID libro lo relacioné con ID tipo libro, Sí, se relacionó en la misma tabla. la misma tabla. Entonces hay un error ahí, mira, ¿por qué? Porque la relacioné con, mira, la referencia es libro con ID libro y tengo que relacionarlos con tipo libro. Entonces, güey, madre, cometí ese error, ¿qué hago ahora? Pues voy a borrar la llave foránea. ¿Cómo se borra la llave foránea? Entonces, alter table, ¿sí? Voy a alterar la tabla. ¿Cuál tabla? La tabla libro. Y acá es donde viene la importancia de la identificación de mi foreign key. El name que le di al foreign key. Pues foreign key. ¿Cuál es el foreign key? El name. Este, mira. FK. ¿Sí? Entonces lo voy a borrar. Voy a borrar este FK. Yo no le puedo decir, bórreme este FK que se llama ID tipo libro, no. Para eso es el nombre del constraint, ¿sí? Para poder alterarlo. Pues lo borro y ya quedó borrado. Si yo voy y vuelvo y genero ese modelo, yo no sé, no sé la forma de cómo que se actualice, no la conozco. Si alguien la conoce, genial. Pero yo siempre, en clase, siempre lo vuelvo a generar. Pronto puede existir una manera, pero bueno. Es Escritor, acá, sí, señor. lo que pasa es que yo acabo de entrar, pero no se puede borrar directamente ahí en la creación de la foránea. No, 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 Toca, yo ya lo que ejecuté. Cada acción que quiera hacer se tiene que hacer con una cláusula diferente. Tienes que sí, o sea, construir un script. directamente no se puede borrar. ¿Cómo así directamente? ¿Borro esto y se borró? Sí, ¿no? No, 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 porque estoy haciendo ejecución de código. Es que ese es el desarrollo. Yo por medio de desarrollo es que le doy las instrucciones. ¿Sí? Este es el Mm, script. Esto es lo que ustedes me van a compartir a mí. Por eso les digo, cada acción que ustedes quieran hacer, ustedes lo tienen que hacer por código. ¿Listo? ok. En este caso es lo que les estoy explicando. Entonces, fíjense que se eliminó la relación que había en la tabla libro. ¿Sí? Se eliminó esa relación. Entonces, vamos a ver qué pasó y por qué no relacionamos esto. Entonces, ¿qué hago? Voy y modifico. ¿Sí? Voy y modifico acá. Entonces, por ejemplo, yo esto lo puedo dejar comentariado. Como comentario con doble línea. Guión y doble línea y espacio. ¿Qué significa comentariar? Que si yo ejecuto esto no hace nada, digamos, porque está comentariado. ¿Sí? Esto simplemente es un comentario. Entonces, no va a ejecutar nada. Comentariar código SQL.
Entonces, acá el error que cometí es que la referencia se llama tipo libro. La tabla se llama tipo libro. Entonces la tabla se llama tipo libro, la referencia, y acá es ID tipo libro. ¿Sí? Ese es el error. Entonces le doy acá correr, salió verdecito, y vamos a ver si ya quedaron todas las tablas relacionadas. Voy a volver a actualizar esto. Acá debe haber alguna forma. No, mira, es que no me actualiza la relación que acabo de hacer. Pero bueno, esos son dos clics. Pues acá volvemos a generarlo a partir de la base de datos. Le digo siguiente, busco el database biblioteca siguiente, siguiente, ejecutar, next, finish. Fíjense, entonces la tabla libro tiene una tabla que se llama estante, una tabla que se llama tipo libro, una tabla que se llama país. ¿Sí? Acá está la información de la tabla libre. ¿Sí? Acá está toda la información de la tabla libre. Listo, tengo la tabla libro con todas sus respectivas relaciones. Listo, entonces acá básicamente es entender, esto se llama lenguaje de definición de datos. Listo, alter table, que si yo quiero, se puede alterar, que si se me olvidó escribir el nombre de una tabla, de un atributo, lo puedo alterar, que si quiero cambiar el nombre por otro nombre, le puedo hacer change, que por ejemplo, este tipo de dato era diferente y no era, qué sé yo, no era tipo de dato entero 20, sino que lo quiero tipo entero 50, pues yo puedo hacer un modify, ¿sí? Que si yo quiero eliminar un nombre un atributo, pues le doy el drop al atributo, y eso es lo que estábamos viendo, las diferentes cláusulas. ¿Listo? Recuerden que la documentación la pueden soportar en la documentación de MySQL, y la pueden soportar con W3 School. ¿Listo? Entonces el objetivo es que ustedes continúen con el ejercicio, lo hagan con autores, lo hagan con libro autores, lo hagan con miembros. El jueves ustedes se conectan si tienen dudas y terminemos el ejercicio. ¿Listo? Perfecto. Entonces, después de tener eso, recuerden que ustedes le van dando guardar, ¿no? Control S, o le dan File, SAF Script. Sí, ya el script quedó guardado por allá en la ruta que hayan ustedes seleccionado. Cuando yo ya tengo mi base de datos creada, ¿cierto? Ya en este momento esto para mí es una base de datos. Yo lo que puedo hacer acá básicamente es comenzarle a meter registros, ¿sí? Comenzarle a meter información. Entonces, si yo le voy a meter información digamos como que voy a insertar registros, ¿sí? Voy a hacer insert de información, pues tengo que tener primero llenadas, tengo que primero tener llenas las tablas que son catálogo. ¿Cuáles son las tablas que son catálogo? Todas estas tablas que no tienen una llave foránea dentro de sus atributos. Por ejemplo, editorial no tiene una llave foránea, tiene llave primaria. Estante no tiene una llave foránea. Qué pena. Listo. Estante no tiene una llave foránea, tipo libro no tiene una llave foránea, y país no tiene una llave foránea. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un insert sencillo a cada una de estas tablas, tipo catálogo. ¿Sí? Esto que después, ¿cómo va a funcionar? Pues en un formulario donde ustedes van a tener un formulario en la web, ¿cierto? Que le va a llevar información a cada una de estas tablas, y lo vamos a hacer por desarrollo. Por ahora lo vamos a hacer por acá por SQL. Entonces, ¿cómo se insertan registros? Insertar registros. Entonces vamos a llenar la tabla país. ¿Sí? Vamos a llenar la tabla país. Entonces la tabla país tiene ID país y nombre país. Entonces vamos a decirle insert into país. ¿Sí? Entonces insert into y el nombre de la tabla. Y vienen los atributos. En este caso ID país, pero ID país recuerden que le dimos un auto incremental. Entonces el único que vamos a registrar es el nombre país. ¿Sí? Listo, después viene una palabrita que se llama values, y son los valores que va a llegar. Entonces, en este caso vamos a colocar entre comillas, ¿sí? Entre comillas sencillas, ¿sí? O comillas dobles, ustedes pueden insertar valores de cadena de texto, ¿sí? Si no son cadena de texto, los escriben sin comillas.
Vamos a colocar acá, por ejemplo, Colombia, ¿sí? Coma, otro paréntesis. Entonces, no sé, Alemania, coma, Inglaterra, ¿sí? Acá vamos a colocar Francia. Listo. Perfecto. Entonces, punto y coma, recuerda. Entonces, vamos a insertar acá a país, le vamos a insertar su único atributo que es nombre país, porque el atributo llave primaria, que es el ID país, básicamente es un atributo que lo colocamos como autoincremental. ¿Qué quiere decir autoincremental? Que a Colombia le va a poner el ID 1, que a Alemania le va a poner el ID 2, que a Inglaterra el 3, que a Francia el 4. Listo. Pues voy a hacer este insert y me apareció acá el chulito en verde. ¿Cómo hago yo para validar esa información que acabo de ingresar? Vamos a ver un poco de DML acá. Vamos a ver acá un poco de DML. Vamos a ver acá un poco de DML. Vamos a hacer una consulta básica. ¿Sí? Una consulta básica. Ese es el insert. Acá acabamos de hacer inserción a la tabla países. Una consulta básica. CL asterisco from país, punto, coma. Y ejecutemos esta sentencia. Mira acá. Colombia, Alemania, Francia, Argentina, Inglaterra. Acá están en desorden. ¿Sí? Acá yo todavía, digamos que, bueno, ustedes dirán, profe, pero eso porque apareció desordenado. Pues yo lo puedo ordenar. Order by 1, ascendente, ascendente. Listo, ya les explico qué significa esto. Mira, 1, 2, 3, 4. Ahí está ordenado. ¿Qué hace este select? Este select lo que hace es seleccione la tabla país. ¿Sí? Select from, seleccióneme de la tabla país todo. Este asterisco significa todo. Entonces, seleccióneme de la tabla país todo. Asterisco. ¿Sí? Esto significa todas las columnas. Qué pena. Seleccióneme de la tabla país. El asterisco es todas las columnas. Y acá le estoy diciendo order by. Ordéneme. ¿Sí? Por columna 1. En este caso el ID. De forma ascendente. Si yo le digo columna 2. ¿Sí? Pues me lo ordena por ACFI. ¿Sí? Yo le estoy diciendo, ordénemelo por la 1, de forma ascendente. Yo le puedo decir de forma descendente, va a comenzar de 4 hasta 1, de forma descendente. ¿Sí? 4, 3, 2, 1. Eso es básicamente una consulta sencilla. Ahora, este asterisco todos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo acá nombre? Cambio el asterisco por nombre país. ¿Sí? Seleccióneme de la tabla país la columna nombre país. ¿Sí? Mira, ya no me va a mostrar el 1, 2, 3, sino que me va a mostrar solamente el nombre país. ¿Listo? Y esas casi que van a ser las consultas que vamos a tener que utilizar. Disculpa, profe, una pregunta. Para Dime. poder que vea el nombre del país, ¿debo de ingresar el país? ¿No hay una opción? No puedo yo colocar un código que me indique que sea cualquier país que yo requiera que aparezca? ¿Tengo que colocar los nombres para poder que me aparezcan en el listado? ¿Cómo así colocar los nombres? Esta es la Es decir, columna. Esta sí, es la pero columna, colócate mira, nombre Colombia, país. Alemania, Inglaterra, que son los que aparecen acá abajo. Si yo necesito buscar otro país, por ejemplo, Estados Unidos, que no esté en países, ¿no me aparecería? No, no, porque No, tendrías que no lo insertarlo. ingresaste. Claro, tendrías que insertarlo. Miras que solo insertamos O Colombia, sea que Alemania, ese no Inglaterra es y Francia. Google. No, esto lo estamos construyendo nosotros. Esto no es un buscador, sí. Yo, Esto es una base de yo lo datos que entiendo, nosotros... yo entiendo Ajá. perfectamente que no es Google, pero mi pregunta es, ¿existe algún código que me permita que yo ingrese cualquier país y me aparezca? Pues es lo que estamos Tendría haciendo. que Por crear la ejemplo, aplicación. tú dices, pues voy a insertar otro país. Pues inserta otro país. Entonces vamos a ingresar acá. Estados Unidos. Vamos a ingresar acá. Argentina. Vamos a ingresar acá. Venezuela. Vamos a ingresar acá. Chile. Mira, yo lo corro esto. Lo inserto. Ya inserto los registros. Ahora le voy a decir acá. Tan. ¿Qué me apareció de más? Pues Venezuela, Inglaterra, Francia, Estados Unidos.
Lo que yo haga con esta inserción es que yo le estoy insertando a la tabla país, le estoy insertando los países. Este es el nombre del campo. Mira, país tiene dos campos, ID país y nombre país. Yo los tengo que insertar. Todo lo que yo vaya a administrar en mi base de datos, yo lo tengo que insertar. Se tiene que insertar. Acá yo ya busco. Entonces, por ejemplo, no cambiemos este nombre país por asterisco. Quitémosle acá y coloquémosle asterisco. Y es todas las columnas. Entonces, ¿qué me va a mostrar? El ID país. Y acá le voy a decir, ordénemelo de forma ascendente. ¿Qué me está mostrando? El ID país y el nombre del país. ¿De cuáles países? Pues de los que acabo de ingresar, mira. Acá está la sentencia. ¿Sí? Ahora que tú digas, ah, Venga, profe, es que una mira pregunta. que no está Panamá. ¿Y cómo hago para que Panamá me aparezca? Pues tienes que insertarlo porque es tu base de datos, son tus Disculpe, datos. director. ¿Y no Ujú. habría como un diccionario o una librería que yo insertara algo? Porque entonces, si, por ejemplo, si voy a construir una base de datos para una librería, entonces yo tendría, y la librería tiene muchos países, o sea, tendría que meter todos los países, pero si de pronto hay un archivo o algo que yo lo adjunte al código y en ese archivo ya estén todos los países que hay en, por ejemplo, así a nivel del mundo, ¿no? Sí, hay una forma de hacerlo. Sí, claro, se puede incluir a través de un CSV. O sea, si tú tienes una tabla, digamos, un Excel ya construido con todos los países y demás, hay una forma de incluir datos a partir de un CSV. Sí, por ejemplo, todos los países. Tú de hecho buscas todos los países, buscas en internet, necesito un CSV de todos los países. Y hay un CSV con todos los países, y tú lo único que haces es insertar esa información. Sí, de hecho, tú buscas, Claro, dame claro. un inserinto de todos los países y te los va a botar. Y tú lo único que haces es insertarlos, pero sí o sí tienes que insertárselos a la base de datos. Sí, por eso, pero es que ya viendo uno, por ejemplo, si está trabajando con una biblioteca que tiene tanto, o sea, lo que me refería, o sea, como dice usted, una librería, donde yo le ponga el SSD que me dice usted y ahí esté ya introducido todos los países, o sea, un ahorro de tiempo. Ah, claro, sí, sí, eso se puede hacer. Mira, es acá. Table Data Import Wizard, es acá. No le da acá y dice Field Path. Entonces busca, mira, CSV, ¿sí ves? Entonces, Table Data Import, Your es Easy Import CSV. Entonces, acá está. Tú lo buscas el CSV. Siguiente, siguiente. ¿Qué tiene que tener ese CSV? Los dos campos que vas a necesitar. Ya. ¿Listo? Pero sí, eso se puede hacer y eso quitaría, eso ahorra bastante tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer inserción ahora ¿de qué tabla? Vamos a insertar. Insert into de la tabla editorial. Editorial. De hecho, si ustedes buscan, yo creo que si ustedes le dicen a ChatGPT, dame información ficticia necesito construir un inserinto de 1000 registros que tenga las columnas nombre, dirección, URL web, yo creo que se las ayuda a construir. Yo creo. Entonces, por ejemplo, acá, nombre, ¿sí? ¿Qué vamos a insertar de editorial? Nombre, dirección y URL web. Listo. URL web. Entonces acá. ¿Qué más sigue? Values, lo mismo, la misma sintaxis. Pues viene el nombre. Entonces vamos a decir editorial, prueba uno. No sé. Dirección. ¿Qué dirección? Dirección. ¿Qué es un varchar? Todos son varchar. Entonces acá, varchar, entonces acá dirección. Carrera 21. No sé. Y web, pues sitio web. www.ed.com. Listo. .edu.com. No sé qué. www.ed1. Listo, .edu.com. Listo. Si yo quiero seguir insertando, entonces coma y coloco el otro valor. Pues mi otro valor, ¿cuál va a ser? Vamos a colocar otra editorial 2. Entonces vamos a coger esto mismo, chururún. Vamos a copiar acá y le voy a decir editorial prueba 2. Carrera 34, calle 21. www.ed2.com. Punto y coma. Y así mismo voy a seguir insertando editoriales y editoriales cada vez que nazcan. Obviamente esto
El objetivo es que, bueno, estas tablas catálogo normalmente uno las llena por base de datos o por un CSV, pero la mayoría, por ejemplo, libros, cuando yo creo un libro debe existir un formulario dentro de tu front para que tú llenes esa información como si te estuvieras registrando en Facebook. Tus datos de registro en Facebook están por allá en una base de datos, pero tú no Sí, te registras porque con una base de ya ese es datos. como el producto, o sea, el producto sí debe tener Exacto. su formulario. Ajá, exacto. Ya el producto es lo que sigue después ahorita que vamos a construir la interfaz visual. Listo, la interfaz visual es la que me tiene que llevar a registrar estos datos acá. Listo, por eso la base de datos es fundamental para todo el proceso. Entonces acá yo ingreso, me salió en verdecito y lo mismo. Select asterisco from editorial. Vamos a decir acá. Y acá me aparece editorial prueba 1, prueba 2 y acá están los datos. ¿Listo? ¿Qué otra tabla me falta para ya poder insertar libros? Entonces, insert into, insert into, tipo libro, creo que falta. Tipo libro. ¿Cuáles son los campos de tipo libro? Es el nombre tipo. Nombre, raya al piso tipo. Nombre, raya al piso tipo. Values. A mí me gusta hacerlo así, pues se quede como en ese orden. Entonces vamos a colocar tipo libro. Tipo libro me imagino que será acción, no sé. Acción, por ejemplo, coloquemos acción. No sé. Sí. Romance, Eso, suspenso, romance, romance. terror. No sé, cocina, cocina. Bueno, leemos eso. Entonces acá yo le doy inserto y ahí están. Si yo voy y hago la validación acá de esta tabla, tipo libro, selecciono y mira, acá están los tres valores. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál me falta? Insert into. Insert into me falta estante. Estante. ¿Sí? Estante. ¿Qué valores qué tiene? Número de estante y sección. Entonces, número, número, estante y sección. Values. Y viendo, bueno, acá me faltó un punto y coma. Número de estante, vamos a decir que el número de estante es el 234 no sé. Y la sección es deporte, la sección de deporte. Viene el otro valor. Entonces, bueno, que yo creo que esto acá nos puede servir así. Acá, es cortito. Entonces, el 235 la sección de cocina. El 236 ¿sí? La sección de política. Listo. Punto y coma. Y insertemos esta estantería. Pum, ahí está bien. Entonces, validemos que me haya quedado información en estante. Listo, mi estante. Deporte, cocina, política, ahí está. Listo, entonces ahorita sí vamos a hacer la inserción del libro. Entonces, insert into libro, ¿sí? Y libros sí tienen varios atributos. Entonces, ID libro no lo vamos a colocar. Uno es título, ¿sí? Título. El otro es ICBN. Año de ICBN. publicación, Año, número de publicación, páginas, resumen, tipo de libro, DOM, páginas, resumen, cantidad total de ejemplares, cantidad, raya al piso total, cantidad disponible de ejemplares, canti- cantidad, raya al piso disponible. tiene género, autor, Coma. editorial, Entonces ahí vienen los ID, ¿cierto? Entonces vienen la llave foránea. Entonces, ID editorial, ID autor, ID estante,
Tienen que ser en el orden que Lleva el están, estante. ¿listo? Sí, el estante, ahí está. ID editorial, ID estante, ID país, país, El autor. libro y ID tipo, ID tipo, libro. Listo. Esos son los que llevan, ¿cierto? Vamos a poner esto un poquito más acá. Ahí. Entonces, vamos a ver acá, entonces, values. Values, los valores. ¿Por qué no lleva el autor que por ahí te escuché? Recuerden que acá está ya la construcción. Mira, hay una tabla que se llama libro autor que tiene referencia de estos dos, de autores y de libro. Mira, ¿listo? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, valores. Vamos a coger por acá un librito que tengo por acá. Vamos a llenar uno exacto. Vamos a decir acá. No, es que este nombre es muy caro. Entonces vamos a este que tengo aquí. Entonces, los cuatro acuerdos. Cuatro acuerdos. El ICBN de este libro, 978, 90, bueno, es larguísimo, pero vamos a colocar acá. Recuerden que tengo que tener claro qué tipo de dato es, ¿no? Si es un varchar, entonces tiene que ir en coma, comilla. Entonces acá en comilla, 978-958, y bueno, así continúa. ¿Listo? El ICBN, el año de publicación. Acá. Sí. Entonces, por acá vamos a decir que el año de publicación es un entero. Vamos a decir que esto se publicó en el 2006, no sé. Es un entero. Fíjense que es un entero, no lo estoy colocando en comillas, ¿listo? Los que son varchar sí van en comillas. Año de publicación, número de páginas. Tiene 153 páginas. 153. Listo. Es un entero. Número de páginas. Resumen. Pues resumen, sí vamos a colocar acá. Listo. Lo vamos a poner a escribir ahorita. Cantidad, digamos que hay 15 ejemplares. Cantidad disponible. Entonces, cantidad disponible hay 5. Cantidad disponible. ID editorial. Entonces, el ID Una editorial, pregunta. dime. O sea, ya cuando van lo evalúe, o sea, uno pone según están arriba, ¿verdad? Y ahí mismo él va agarrando en el orden. Sí, 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 claro. Por eso acaban estos son los atributos. Estos son los atributos. Los atributos, estos atributos son los mismos que yo definí en mi tabla. Estos que están acá, mira, las columnas que están acá. Sí. Deben ir en el mismo orden. Y acá le voy colocando el valor a cada atributo en el mismo orden. En el mismo orden. Ok, Ajá, ok. listo. ID editorial. Entonces yo ya tenía las editoriales por ahí, ¿cierto? Entonces le voy a decir que la editorial es la editorial 1. El ID editorial 1. Vamos a colocarle a todos 1, que es el que se registró el ID 1. ID estante, vamos a decir que es el 2. ¿Sí? ID estante 2. ID país, vamos a decir que es el 4. El ID 4. Y el ID tipo libre, vamos a decir que es 1. ¿Listo? Punto y coma. Si yo llego a registrar acá un valor, por ejemplo, voy a colocarle acá ID tipo libro, lo voy a colocar 8. ¿Sí? Vamos a correr esto así. Especie de error, ¿no? Él me va a generar un error, porque ese ID tipo libro no existe. Ah, bueno, acá me está diciendo que Yo no creo que existe. el estante también está como mal. Acá me está generando varios errores. Dice que no existe la columna ISBN. No existe. Miren que acá hay un tema interesante y es que yo le coloqué a esto ICB. ¿Sí? ICB. ¿Sí? ICB. Entonces uno dice, ah, güey, madre, me quedó mal ese señor ahí. Entonces, yo puedo ir a mi script, ¿sí? Por acá donde creé el ICBN, y yo lo voy a cambiar acá simplemente para corregir el script, ¿sí? Más no es que quiera decir que se va a corregir, para corregir el nombre del script. Y acá abajo creo un código rápido, una alter table, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo hicimos ahorita cuando modificamos el nombre de una columna? Cuando hicimos el change column. Es lo Sí. mismo, entonces alter table libro, ¿sí? Pues acá lo voy a decir change column.
¿sí? ¿Y qué voy a cambiar? Entonces voy a cambiar ICB por ICBN. Y le voy a dar lo mismo, varchar 100. punto y coma. Listo, ahí hice un change para no tener que eliminar mi tabla y volverla a crear, ¿no? Pues todo lo que tengo que hacer, pues hago un alter. Lo modifico y acá ya está, ¿sí? Dice que se modificó ICB por ICBN. Lo actualizo y mira que ya me aparece acá el nombre ICBN, ¿sí? Entonces, listo, esto no me importa, lo borro. ¿Por qué? Porque cuando el profe corre el script, a él sí le va a aparecer el nombre bien, ICBN, ¿sí? Porque en máquina no va a estar esa tabla. Entonces la creo y ya me va a aparecer de forma correcta. Entonces, vuelvo a crear acá a ver si ya solucioné ese error. Vamos a ver qué otro error. Dice Canon, no sé qué, Update Shield, ID tipo libro. ¿Sí? Mira que me está mostrando acá el constraint, dice ID tipo libro. El man me está mostrando acá el error puntualmente y dice que es con un error con ID tipo libro. Él me lo muestra acá. Mira, ID tipo libro, me está mostrando el error. Bueno, acá no en este lado, sino en este lado de mi Sash. Entonces, ID tipo libro, mira, puntualmente me lo está mostrando ahí. Dice, foreign key ID tipo libro no está definido, porque es que yo le estoy colocando acá un 8 y ese registro no existe, el registro 8. La llave primaria con ID 8 no existe dentro de la Creo tabla. que llega Lo hasta el registré 4, ¿no? como hasta 4. Vamos a colocarle acá 2. ¿Sí? Y le voy a decir acá, correr. Me generó el registro de forma exitosa. ¿Sí? Acá tengo el registro de forma exitosa y vamos a ver, select asterisco from libro. ¿Sí? Una consulta sencilla y acá tengo, mira, el ID, bueno, acá comenzó a registrar desde el 2. Ahí lío, eso ya es un tema propio del gestor. Los 4 acuerdos con este ICBN, con este año de publicación, con número de páginas tal, con un resumen tal, cantidad existente, cantidad disponible, pertenece a la editorial 1, al estante 2, al ID está en el estante 2, está en el país libro 2 y está en el ID tipo libro 2. Entonces uno diría, bueno, pero, profe, esto ID editorial 1, ¿yo cómo hago para saber el nombre? ¿Sí? El nombre del ID editorial. Entonces ahí viene ya una consulta un poco más avanzada, ¿sí? Una consulta que se llaman los inner join. Y los join, o que se llaman los join, aquí les por acá, que se llaman los join. Los join básicamente es, así como yo puedo entrar a esta tabla, también podría entrar a la otra tabla, ¿sí? Es decir, un join es como si yo dijera, este front me dice entra a la tabla esta, ¿cierto? Al libro. Pero yo podría decirle también mediante una consulta, hombre, pues entra a la tabla editorial porque quiero saber el nombre de la editorial. Entonces, ¿cómo hago para saber ese nombre de la editorial? ¿Sí? Entonces, yo ahí es donde le voy a decir, compare, ¿cierto? De este foreign key, el 1, vaya y búsquemelo en la tabla donde es referencia y donde existe la llave primaria, en este caso, editorial, ¿sí? Búsqueme acá en editorial el ID 1, ¿cierto? Porque recuerden que ¿quién nos relaciona? Lo relaciona, vamos acá, editorial, lo relaciona la llave primaria de la tabla editorial con la llave foránea de la tabla libro. Entonces, de esa manera yo le digo mediante un inner join, váyase a la tabla donde está el papá y tráigame y compáreme y búsqueme dónde se encuentra ese uno. Y de esa manera yo hago un match, ¿sí? Hago un match entre la tabla, el valor de la llave primaria y el valor de la llave foránea. Hago un match y ahí sí puedo jugar con los valores. Con esto termino para que a ustedes les quede la curiosidad y terminen el ejercicio. Entonces, libro, ¿cierto? Hago un select normal y quiero saber, por ejemplo, el nombre, quiero mostrar el nombre, el ICBN y el nombre de la editorial. Esa es la consulta que quiero hacer. Select asterisco from, entonces inner join, pues viene el join. ¿El join qué hace? Pues voy a entrar a la otra tabla, a la tabla editorial. ¿Listo? Entonces, la tabla 1 y la tabla 2, ¿vale? Eso hace el join. Entonces yo le voy a decir acá al señor, quiero que haga match. O sea, ¿cuál es la manera de comparar esto con lo que existe en la tabla de la clave primaria? En este caso, este y este, ¿cómo hacen match? Pues por su valor de ID editorial, ¿cierto? Eso es lo que los está comparando. Entonces yo le digo on, ¿sí? ¿Dónde
ID, entonces, donde ID editorial sea igual a ID editorial. Esto me permite a mí hacer esto. Me está generando error acá. Espérame un momentito. Vamos a hacer, espérame, hago un momentico algo acá. Espérame. Mentiras, espérame, hago algo acá. A ver, porque es que no los quiero meter todavía con un case, pero vamos a ver acá qué caras está ahí. Mira, entonces póngale cuidado. Acá había un error, voy a volverme hasta el error. Voy a volverme hasta el error. Entonces, esto me está generando un error, porque es que yo no le estoy especificando, dice que me falta alguna cláusula, dice ID editorial in on cláusula, no sé qué, está ambigua. O sea, hay una cláusula ambigua. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy diciendo ID editorial sea igual a ID editorial, pero no le estoy diciendo de qué tabla. Entonces tengo que decirle que es de la tabla libro, punto, ¿sí? Entonces, que de la tabla libro el ID editorial sea igual al ID editorial de la tabla editorial. ¿Sí? ¿Esto qué me permite? Entonces, por ejemplo, esto me funciona. Si yo ejecuto esto, mire que me está mostrando algo acá. A partir de acá, miren, ¿sí? Toda esta información de acá es de la tabla editorial. Mira, 1, editorial prueba 1, carrera 21, www, no sé qué, punto 1. Este valor y este valor son iguales. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Comparar de la tabla libro el valor de ID editorial y de la tabla editorial el valor de ID editorial, que sean iguales. Eso me permite a mí extraer información correcta, ¿sí? Que no exista redundancia. Entonces, ahí ya puedo comenzar a jugar con la consulta. ¿Qué más puedo hacer en vez de escribir libro? Entonces yo digo, no quiero escribir libro, no quiero escribir el nombre completo, entonces yo le asigno un alias. Entonces acá, por ejemplo, le puedo decir lib, ¿sí? La tabla li, li de libro y la tabla edi de editorial, ¿sí? Mira, espacio li, espacio edi. Entonces acá le voy a decir, mira, li punto, ¿sí? Y acá le voy a decir edi punto. Listo, miren que le asigné como un apodo, como un alias. Y acá le voy a decir Lee, lo reemplazo para no escribir el nombre completo de la tabla. ¿Listo? ¿Esto qué me permite entonces? Con esto, yo ya puedo decir qué quiero mostrar. Acuérdense que el asterisco es que me muestra todas las columnas. Entonces yo le puedo decir, mira, de la tabla Lee, qué pena, de la tabla Lee, quiero ver el campo título. ¿Sí? Quiero ver el campo título, mira, coma. De la tabla Lee, en este caso que es la tabla libro, ¿cierto? Punto. Quiero ver no sé, la cantidad, la cantidad disponible. ¿Listo? Ahora, de la tabla editorial, que en este caso es edi, punto, voy a ponerlo así en columnas para que lo vean mejor. Acá, que lo puedan ver mejor. Entonces, de la tabla edi, quiero ver qué? Quiero ver el nombre. Quiero ver el nombre. ¿Listo? Acá. Entonces, mira mi consulta. Mi consulta dice, seleccióneme de la tabla libro y de la tabla editorial donde compare los valores de la tabla editorial ID editorial y de la tabla libro ID editorial y tráigame de la tabla libro el título, de la tabla libro cantidad disponible y de la tabla editorial el nombre. ¿Sí? Quiero saber de qué editorial es. Y acá tengo, entonces, tengo el libro 4 acuerdos, cantidad disponible 5 y pertenece a la editorial prueba 1. ¿Sí? ¿Y con qué lo pude hacer? Con este inner join. Y asimismo puedo pegarle a todas las tablas que quiera, construir consultas más grandes y esto ya digamos que es una consulta ya intermedia. ¿Esto para qué? Para que ustedes se vayan con el bichito pica, como con un bichito ahí de que, oh, fue madre. Puedo lograr esto y pues hagan el ejercicio hasta acá, a ver cómo les funciona. ¿Cuál es el objetivo? Que pues trabajen en todo el modelo de datos, es un poco largo, ¿sí? Todo el modelo de datos lo hagan
Con eso digan, profe, mira, esto fue lo que yo construí. El jueves nos vemos un ratico. Profe, mira, esto construí. Me resultó esto, tengo esta duda. La única manera, muchachos, de que salgan dudas es que se hagan las cosas. Si ustedes no hacen, nunca van a tener dudas. Todo va a ser maravilloso y genial. Todo va a ser lo más bonito, ¿sí? Todo va a ser lo más bonito. Y les voy a contar, ya para terminar, ya con esto, acá terminamos, pero les voy a contar una experiencia de hoy que tuve laboral. Tengo una compañera que tiene mucha experiencia en muchas cosas, pero nunca explora herramientas, ¿sí? Coincidencialmente me asignaron para liderar un tema y le dije a la compañera que me ayudara, que me apoyara en eso, pues por su experiencia. Resulta que, como nunca exploró herramientas, se quedó con que sabía, ¿sí? Dijo, no, yo lo sé hacer, yo lo hago. Se quedó con que sabía y resulta que al final se dio cuenta que no sabía porque nunca se sentó a explorar, a sacarle tiempo a la herramienta. ¿Sí? Al final, bueno, con su experiencia se logró corregir, bueno, ahí lo hicimos entre los dos y solucionamos lo que teníamos que solucionar, construimos el script que teníamos que construir, pero, pero ella se llevó una experiencia y dijo, fue madre, yo pensé sabérmelas y no tenía ninguna duda, yo dije, yo lo puedo hacer. Y en reunión con todo el mundo dijo, yo lo puedo hacer, pero cuando lo fue a hacer, no lo puedo hacer, porque nunca sacaba el tiempo, no le resultaban dudas, decía, yo lo sé hacer, pero no se quedaba solamente con lo que veía, pero nunca se sentaba a hacerlo. Y una persona con mucha experiencia. Entonces, esta cosa y todo esto se aprende de la única manera que se aprende es sentándose frente al computador a hacerlo. De resto, muchachos, como dice el dicho, apague y vámonos. No vamos a lograr absolutamente nada. ¿Listo? Esto es un poco de SQL. Esto es un poco de lo que pues ustedes deben aprender. Recuerden, está el material oficial de MySQL. ¿Sí? MySQL, de hecho, ustedes pueden ingresar a mysqltutorial.org, y hay muchos tutoriales. Entonces, este es uno, mysqltutorial.org. El otro es W3 School. W3 School. Aquí está W3 School. Y el otro es MySQL Documentation. MySQL Documentation. Pues está la documentación oficial de MySQL y ahí pueden encontrar mucha más documentación. Esto que les acabo de mostrar no es ni el 5%, yo creo, pero sí es una introducción maravillosa que si ustedes la ponen en práctica con el ejercicio y comienzan a insertar registros, comienzan a hacer consultas, el jueves llegan, profe, mira, yo quise obtener esto, pero no pude. Ya el martes, nosotros vamos hasta el 30 de marzo. Este martes, que es 25, el próximo martes, ya es solamente para revisión del script de su proyecto. ¿Listo? De su proyecto, porque ustedes tienen que entregarlo el 30 de marzo. ¿Listo? Como ya en este punto ya ustedes tienen el modelo relacional construido, habrán hecho los ajustes de acuerdo a la explicación que les di, pues va a ser como les acabo de mostrar, no va a ser tan complejo. ¿Listo? Miguel, sí, señor. Buenas noches, doctor. Una pregunta, ¿qué actividad queda entonces del laboratorio? Lo que pasa es que tuve un inconveniente con el computador y apenas hasta ayer lo pude conseguir, se me había ido en un carro. Entonces, por ejemplo, yo la de los atributos y la entidad y atributos yo la realicé, pero esa clase no pude entrar. Y No, el apenas laboratorio fue no es que... entregable. Recuerden que el laboratorio no es No, entregable. El yo sé que no es laboratorio entregable, no, yo sé que no es entregable, pero igual yo la realicé, sino que no había podido entrar a las clases hasta hoy. Y apenas me estoy poniendo al día con las clases. Estaba viendo la de la pasada y, o sea, no la he terminado de completa. Entonces, de este laboratorio hay que realizar alguna actividad también para el próximo jueves. sí, pues les estoy explicando, pues hacer el entregable. Acá está el Ok, modelo relacional construido, hacerlo, lo que estamos haciendo acá, lo que les estoy explicando, hacerlo. ok, Ustedes, ok. escribir, sentarse, escribir, crear la base de datos, instalar el registro, hacer consultas, utilizar consultas, irme a la documentación, mirar qué más puedo aprender. Eso, ¿sí? Esta es la introducción. Vale, vale. ¿Listo? Con esta introducción ustedes pueden generar el script de su base de datos. Pero entonces, ¿qué necesitan? Pues practicar. ¿Con qué practico? Ah, pues con el modelo que me envió el profe para poder practicar.
¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en el screen de la base de datos del proyecto que estamos desarrollando, ¿para qué fecha es que hay que entregarlo? 30 de marzo. Ok, profe. Y tutor, yo tengo otra. Lo que pasa es que apenas fue que me estoy poniendo al día ayer y apenas alcancé a hacer una de las actividades que fue la creación de objetos de la base de datos. Me faltó la otra. Sí hay tiempo de entregarlas todavía, ¿verdad? Todo hay tiempo, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, muchachos, que pasen una buena noche y espero que les rinda. El jueves nos vemos. Yo voy a tratar de subir la grabación ahora mismo, Gracias, ¿listo? profe, igualmente. Para que puedan seguir trabajando. O sea, para que ahorita sigan trabajando. Yo Ah, les perfecto, cargo la profe. grabación ahora. Y Listo, con los profe, gracias. conocimientos ahí calienticos puedan trabajar. Chao, chao, buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias.